Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha generado mucha curiosidad y del que se ha hablado mucho, Serkan Yağcı. Sí, vamos a hablar de Serkan Yağcı al desnudo, revelando secretos íntimos. Pero antes de que nos adentremos en todo esto, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante y no querrán perdérselo. Además, su suscripción me ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que vinimos, Serkan Yağcı. Sé que muchos de ustedes están pensando, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando decimos al desnudo? Bueno, no se preocupen, no vamos a hablar de nada inapropiado. Más bien vamos a explorar sus personalidades, sus relaciones, sus secretos más profundos, y todo lo que los hace ser quienes son. Vamos a intentar entenderlos mejor, más allá de la imagen pública que proyectan. Para empezar, hablemos de Serkan. Serkan, a menudo percibido como el galán inalcanzable, el hombre de negocios implacable, es mucho más que eso. Detrás de esa fachada de dureza y ambición, hay una persona con sus propias inseguridades, sus propios miedos y sus propios sueños. ¿Alguna vez se han preguntado qué lo motiva realmente? ¿Qué lo impulsa a ser tan exitoso? Creo que la respuesta radica en una profunda necesidad de validación, una necesidad que probablemente se originó en algún momento de su pasado. Tal vez tuvo que demostrar algo a alguien, tal vez se sintió presionado a cumplir con ciertas expectativas. Sea cual sea la razón, esa necesidad sigue siendo una fuerza poderosa en su vida. Profundicemos un poco más en esta necesidad de validación. Imaginemos a Serkan de niño, tal vez no recibiendo la atención que deseaba, o tal vez sintiendo la presión de superar a alguien en su familia. Estas experiencias tempranas pueden haber creado una herida emocional profunda, una sensación de no ser lo suficientemente bueno. Como resultado, Serkan puede haber desarrollado una estrategia para compensar esta sensación, el éxito. Al alcanzar metas ambiciosas y obtener reconocimiento, Serkan busca inconscientemente llenar ese vacío interno y demostrar su valía. Pero esta búsqueda de validación a través del éxito tiene un costo. Puede llevar a Serkan a ser workaholic, a descuidar sus relaciones personales y a perderse los pequeños placeres de la vida. Puede que siempre esté buscando la siguiente meta, sin permitirse disfrutar del presente ni celebrar sus logros. En el fondo, Serkan puede sentir una sensación constante de insatisfacción, porque la validación externa nunca puede llenar completamente el vacío interno. Y no olvidemos el peso de las expectativas. Serkan, al ser visto como un modelo de éxito, puede sentir la presión de mantener esa imagen. Puede que tema mostrar vulnerabilidad o admitir errores, por miedo a decepcionar a los demás. Esta presión puede llevarlo a aislarse emocionalmente y a construir muros alrededor de su corazón. Ahora, hablemos de Yağcı. Yağcı, con su espíritu libre, su pasión por el arte y su corazón generoso, es el polo opuesto de Serkan. Representa la creatividad, la espontaneidad y la conexión humana. Pero al igual que Serkan, Yağcı también tiene sus propias vulnerabilidades. Detrás de esa sonrisa radiante y esa energía contagiosa, hay una sensibilidad profunda y una necesidad de ser amada y aceptada tal como es. A menudo se siente incomprendida, como si la gente no viera realmente quién es debajo de la superficie. Y eso, amigos míos, es una carga muy pesada de llevar. Exploremos esa sensación de ser incomprendida. Yağcı, al ser una persona creativa y poco convencional, puede sentir que no encaja en los moldes de la sociedad. Puede que la critiquen por ser demasiado soñadora, demasiado impulsiva o demasiado emocional. Estas críticas pueden llevarla a dudar de sí misma y a reprimir su propia autenticidad. Además, la pasión de Yağcı por el arte puede ser vista como una actividad poco práctica o incluso frívola por algunas personas. Puede que la cuestionen sobre cómo piensa ganarse la vida o si realmente está aprovechando su potencial. Estas preguntas pueden minar su confianza y hacerla sentir que tiene que justificarse constantemente. Pero a pesar de estas dificultades, Yağcı se niega a renunciar a su esencia. Se aferra a su creatividad, a su pasión y a su capacidad de conectar con los demás. Sabe que estas cualidades son las que la hacen única y valiosa. Sin embargo, la búsqueda de aceptación y amor verdadero sigue siendo una constante en su vida.
Pero ¿qué pasa cuando estos dos mundos chocan? Cuando el hombre de negocios pragmático y la artista soñadora se encuentran. La respuesta, como todos sabemos, es una mezcla de pasión, conflicto y crecimiento. Su relación es un espejo que refleja sus propias fortalezas y debilidades, obligándolos a confrontar sus propios demonios y a evolucionar como individuos. Una de las cosas más fascinantes de su relación es la forma en que se desafían mutuamente. Serkan desafía a Uzge a ser más ambiciosa, a perseguir sus sueños con pasión y a no tener miedo de tomar riesgos. Uzge, por su parte, desafía a Serkan a ser más vulnerable, a conectar con sus emociones y a valorar las cosas que realmente importan en la vida, más allá del éxito material. Esta dinámica de desafío mutuo puede ser tanto gratificante como dolorosa. Para Serkan, el desafío de Uzge puede ser una oportunidad para abrirse a nuevas experiencias y perspectivas, pero también puede despertar su miedo a perder el control. Para Uzge, el desafío de Serkan puede ser una motivación para alcanzar sus metas, pero también puede hacerla sentir presionada y ansiosa. Sin embargo, si ambos están dispuestos a superar sus miedos y a aceptar el desafío, pueden crecer enormemente como individuos y fortalecer su relación. Aprenden a apreciar las diferencias del otro y a complementarse mutuamente. Serkan puede aprender de la espontaneidad y la creatividad de Uzge, mientras que Uzge puede aprender de la disciplina y la determinación de Serkan. Pero por supuesto, no todo es fácil. Su relación también está llena de obstáculos. Sus diferentes perspectivas, sus diferentes valores y sus diferentes formas de comunicarse a menudo los llevan a conflictos. A veces parece que están hablando dos idiomas diferentes, incapaces de entenderse realmente. Pero es precisamente a través de estos conflictos que crecen y aprenden a amarse más profundamente. Aprenden a comprometerse, a ceder y a aceptar sus diferencias. Analicemos algunos de estos conflictos en detalle. Un conflicto común puede surgir de la diferente forma en que abordan el trabajo. Serkan, al ser un hombre de negocios pragmático, puede enfocarse en la eficiencia, la productividad y los resultados. Uzge, al ser una artista, puede enfocarse en la creatividad, la expresión y el proceso. Estas diferentes prioridades pueden llevar a malentendidos y frustraciones. Otro conflicto puede surgir de sus diferentes estilos de comunicación. Serkan puede ser directo, conciso y lógico, mientras que Uzge puede ser indirecta, emotiva e intuitiva. Esta diferencia puede dificultar la comprensión mutua y llevar a interpretaciones erróneas. Sin embargo, si ambos están dispuestos a trabajar en su comunicación y a comprender la perspectiva del otro, pueden superar estos conflictos. Pueden aprender a expresar sus necesidades de manera clara y respetuosa, y a escuchar activamente lo que el otro tiene que decir. También pueden aprender a apreciar la riqueza que proviene de sus diferentes perspectivas. Ahora hablemos de algunos secretos íntimos, esos pequeños detalles que no siempre vemos en la superficie. ¿Sabían que Serkan tiene un miedo secreto a las alturas? Sí, el hombre que parece invencible le tiene pavor a las alturas. Es una ironía, ¿verdad? El hombre que construye rascacielos le teme a la altura. Y Uzge, a pesar de su apariencia despreocupada, en realidad es una persona muy organizada y metódica en su vida personal. Le gusta tener todo bajo control y se estresa mucho cuando las cosas no salen según lo planeado. Estos pequeños detalles son los que los hacen humanos, los que los hacen reales. Nos recuerdan que incluso las personas que parecen tenerlo todo bajo control también tienen sus propias luchas y sus propias vulnerabilidades. Y es precisamente esa vulnerabilidad lo que los hace tan atractivos para nosotros. Nos vemos reflejados en ellos, en sus miedos, en sus esperanzas y en sus sueños. Imaginemos a Serkan enfrentándose a su miedo a las alturas. Tal vez Uzge lo anima a subir a una montaña o a volar en parapente. Al principio Serkan se resiste sintiendo un pánico irracional. Pero con el apoyo de Uzge se atreve a dar un paso adelante y a enfrentar su miedo. A medida que sube más y más alto, siente una mezcla de terror y emoción. Pero al final, logra superar su miedo y experimentar una sensación de libertad y logro. Y ahora imaginemos a Uzge lidiando con su necesidad de control. Tal vez Serkan la invita a un viaje improvisado o a una fiesta sorpresa. Al principio, Uzge se siente ansiosa y desorientada. Pero con el tiempo aprende a soltar el control y a disfrutar del momento presente. Aprende que no siempre tiene que planificar todo y que a veces es bueno dejarse llevar por la corriente. Pero volviendo a su relación, creo que uno de los secretos clave de su éxito radica en su capacidad para comunicarse.
Sí pueden tener conflictos y discusiones, pero siempre encuentran la manera de volver a conectarse y de hablar sobre sus sentimientos. Aprenden a escuchar activamente, a comprender la perspectiva del otro y a encontrar soluciones juntos. Y eso, amigos míos, es la base de cualquier relación exitosa. Otro secreto importante es su capacidad para apoyarse mutuamente. En los momentos difíciles, cuando uno de ellos está pasando por un momento complicado, el otro siempre está ahí para ofrecer apoyo, consuelo y aliento. Se convierten en el ancla del otro, en la persona en la que pueden confiar y a la que pueden recurrir en busca de ayuda. Y eso, en un mundo tan caótico e impredecible, es un regalo invaluable. Finalmente, creo que el secreto más importante de su relación es su amor incondicional. A pesar de sus diferencias, a pesar de sus conflictos, se aman incondicionalmente. Se aceptan tal como son, con sus fortalezas y debilidades. Y ese amor incondicional es lo que los une y lo que les permite superar cualquier obstáculo. En resumen, Serkan y Uzge son mucho más que los personajes que vemos en pantalla. Son personas complejas con sus propias inseguridades, sus propios miedos y sus propios sueños. Su relación es una mezcla de pasión, conflicto y crecimiento, un espejo que refleja nuestras propias relaciones y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Hemos hablado de sus personalidades, de sus relaciones, de sus secretos íntimos y de lo que los hace ser quienes son. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Serkan y Uzge. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de Serkan y Uzge? ¿Hay algún secreto íntimo que les haya sorprendido? ¿Qué creen que es lo que hace que su relación sea tan especial? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Así que denle un me gusta, compartan y suscríbanse. Los veo en el próximo vídeo. Adiós.